esperanza a cada familia. Llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias Ricardo. Muy buenos días tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Aquí hacemos alusión a esas misericordias de Dios por su gran fidelidad. Estamos aquí y estamos en este tiempo en el comentar de la palabra. Es que gracias por acompañarnos, gracias por compartir, por etiquetar. Pues estamos totalmente en vivo este día jueves 12 de marzo del 2026 y con el gran gusto de poder compartir con todos ustedes, acompañado en esta ocasión de nuestro hermano Ricardo Cuellar. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, paz, gracias a Dios. Contento, agradecido con Dios. Sí, amén. Gracias al Señor, ya listos para compartir la buena palabra del Señor y bueno, pues dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor y Dios, porque siempre está con nosotros, siempre está con su pueblo. Se ha manifestado el Dios nuestro. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado misericordia. Somos aquellos que disfrutan la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, amén. Hoy caminamos en vida nueva por la gracia del Señor. Y bueno, agradecidos con Dios y también aquellos que están compartiendo y etiquetando. Dios los bendiga. Gracias a Dios en este día 12 de marzo del 2026. Agradecidos con el Señor por poder compartir y ya listos para el comentar de la palabra, no sin antes agradecerles a ustedes que comparten y que etiquetan, que hacen algún comentario. Eso hace que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que llegue a más vidas. Así es que gracias por estar ahí, gracias por compartir. Y pues ya listos, mi hermano Ricardo, te veo ahí ya con la Biblia abierta. Sí, me imagino que tienes alguna sugerencia de lectura a la cual vamos a atender. ¿Qué sugieres que leamos en esta mañana y compartir con nuestros hermanos? Yo quiero que leamos paz, 1 Tesalonicenses 5 del 12 en adelante. Muy bien. 1 Tesalonicenses 5 del 12 en adelante, por favor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Amén. Y que os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Amén. Tener paz entre nosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestes a los ociosos, que alientes al de poco ánimo, y que sostengas a los débiles, que seas pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apagues al espíritu, no menosprecies a las profecías, examínalo todo y retén lo bueno. Absteneos de todo especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Amén, amén. Me llama, ¿cómo me llama la atención? Pasa aquí cómo empieza diciendo que reconozcamos, ¿verdad?, los que trabajan y todo, y lo dice exhorta y todo, y al final dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Sí, el apóstol Pablo escribe esta carta a los de Tesalónica, y en este caso, ya después de haber terminado temas que tienen que ver con la venida del Señor, ahí en 1:4, en el 5 también, hace una exhortación, ¿verdad?, una despedida a los hermanos de Tesalónica, y
pues pone, vamos a decirlo así, pone sobre la balanza cosas que, no sobre la balanza, sino sobre la mesa cosas que se deben de atender. Y dice, les ruego, hermanos, me llama mucho la atención que el apóstol hablara con ruegos. Cuando hoy en día hay muchos pseudoapóstoles, ¿verdad?, que andan empoderados, gobernando, declarando, y no se entiende el término, y pues obviamente hay que reconocer lo que sí es y lo que no es también. Pero este apóstol habla con ruegos. Sí. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y hacen dos cosas. Trabajan entre el pueblo y presiden el Señor y os amonestan. O sea, tienen esa episcopía, esa supervisión del Señor, porque trabajan, presiden y os amonestan. Son hermanos que están trabajando, están sirviendo a la iglesia, que están teniendo una visión más allá que solo particular o personal. Es una visión de la iglesia, ¿verdad? Y dice, pues hay que reconocerlos. ¿Cómo? No nos dice cómo es el reconocimiento, pero hay formas que podemos entender bíblicamente que son importantes y que nos pueden dar pauta para ese dicho reconocimiento. Pero por lo pronto dice que reconozcan entre ustedes. Un reconocimiento, pudiéramos pensar que es un cuadro, pudiéramos pensar que es un diploma, un reconocimiento enmarcado, pero más que eso es el reconocer. No es conocer, sino reconocer. ¿Has conocido? Bueno, reconoce. Vuelve a conocer. Y eso requiere de nosotros que veamos, que observemos, ¿verdad? A los que trabajan, a los que presiden, a los que nos amonestan. De hecho, pareciera que son tres grupos, pero es un grupo de hermanos que hacen estas tres cosas, ¿verdad? Sí. Trabajan y os presiden y os amonestan, ¿verdad? No es que hagan tres diferentes cosas, sino que es una labor prácticamente de ancianos o de diáconos con esas características. Dice, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. No solamente es el reconocimiento, no solamente es, sino la mucha estima que hay que tener hacia ellos, ¿verdad? Y amor por causa de su obra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es ver la obra de Cristo a través de esas vidas. Entonces, primero pone de este lado a los que trabajan, presiden y se amonestan, porque ahorita va a hablar de los que no lo hacen, ¿verdad? Pero ahí dice, tenlos en mucho amor, en mucha estima. Dice, por causa de su obra, por causa de la obra que están haciendo, que a final de cuentas toda obra será recompensada por el Señor. Amén. Pero el Señor nos demanda, el Señor nos pide que nosotros también tengamos un reconocimiento para ellos, que nosotros también destaquemos ese trabajo que es arduo, ¿verdad? Amonestación, presidir, trabajar entre ustedes, porque esa es la gran realidad. La obra, el ministerio no se da gracias a un hombre, se da gracias a Jesucristo, pero el ministerio es pues ahora sí que multiforme, ¿verdad? Multiforme. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos entre la iglesia que trabajan, muchos hermanos entre la iglesia que nos presiden, que nos amonestan. Bueno, a lo mejor dije muchos, pero es más de uno, ¿verdad? No es el pastor solamente, o no es es que también muchas veces como a veces se menosprecia a los hermanos, o sea, a veces nada más es el pastor, la pastora, los que están al frente nada más, pero no se dan cuenta de todo lo que hay a veces atrás. Sí. Ahora, incluso, por ejemplo, muchas veces, al menos ahorita podemos pensar nada más en la iglesia, ¿va? En lo que se está haciendo en la iglesia, pero también todo lo que se está haciendo fuera de la iglesia. Bueno, es que el tema no puede ser dentro o fuera, es dentro de la iglesia, pero no dentro de los muros, no dentro del templo. Sí. Pero es los que trabajan entre los hermanos.
Amén. Y eso es la iglesia. Los que exhortan, hay que pues a los hermanos. Amén. ¿Verdad? Los que los amonestan, pues sí, a los hermanos. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese es el trabajo que se debe hacer. Puede ser en una ciudad, puede ser, pero siempre y cuando sea en la iglesia. Por eso el reconocimiento, porque si lo haces aislado, ¿quién te va? ¿Quién? Sí. Oye, pues que nadie me dice nada. Ni sabemos qué haces. Porque no lo haces a la iglesia. Entonces, no es un trabajo aislado, que obviamente hay muchas cosas que se hacen fuera de los muros, pero está hablando a los que trabajan entre los hermanos. Y ahí es donde está el reconocimiento, ¿verdad? Porque pues, imagínate que alguien venga, oye, a mí nadie me ha dicho nada, yo tengo tiempo en la sierra, así. Pues habría que decirles a los hermanos entre los cuales trabajas, ¿verdad? O yo ando acá en la periferia, es entre los hermanos. Ahora, si yo me doy cuenta de que alguien está haciendo un trabajo, pues amén, hermano, gloria a Dios. Qué bueno que amas haciendo ese trabajo. Hay un reconocimiento. Pero es algo que ocurre, si te fijas, es un trabajo en la iglesia. Otra vez, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Amén. Y les presiden en el Señor. No es algo externo. Incluso pudiera decir que ni siquiera está apuntando a algo que es, se llama extramuros, porque es entre los hermanos. Ahora, si hay un trabajo entre los hermanos, que se hace extramuros, pues gloria a Dios, reconozcan, ¿verdad? A los que lo hacen, pero también dice, les presiden, porque llevan dirección, ¿verdad? De ahí viene la palabra presidencia, ¿no? El presidente Entonces, los presiden, están llevando. Una de las cosas en las que ha ocurrido cielos abiertos es que la congregación, es que hermanos están presidiendo diferentes áreas y pues está trabajando. Ahora tenemos una convocatoria, no sé, para el 21 de marzo para los adolescentes, la convocatoria el lunes, y cada quien tiene sus convocatorias porque nos están presidiendo en el Señor, más allá de que alguien presida el culto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, viene ese reconocimiento, ese mucho aprecio por causa de su obra, y dice, tengan paz entre ustedes, que es muy interesante que diga eso, porque, decir, bueno, ¿a qué va el comentario? Bueno, es que entre los que presiden no necesariamente tienen el mismo objetivo. O en términos particulares, no necesariamente apuntan a lo mismo, aunque sea el propósito de Dios glorificarse. Pero a veces puede haber desacuerdos entre estos, ¿verdad? Entonces dice, tengan paz entre ustedes. Reconózcanlos, vean que es un trabajo arduo, vean que hay amonestación, que presiden en el Señor. Amén. Tengan paz entre ustedes. ¿Por qué? Porque es a veces uno u otro. No, es que yo decía, quisiéramos, o yo pensaba. Bueno, pues que bien, ¿verdad? Pero vamos a tener paz porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y tú presides en aquella área. Y obviamente hay alguien que preside, o hay hermanos o hermanas que presiden sobre eso, ¿verdad? En este caso, los pastores y los ancianos, que al final de cuentas los pastores son ancianos, que presiden sobre toda la congregación, pero a la vez hay gente que está haciendo funciones. Y entonces, ¿qué falta hacer? Hay algunos que son muy reconocibles y algunos que no son reconocibles. Entonces, reconócelos. Tenlos de mucha estima y amor. Pero luego también en el 14, y con ese mismo tenor, dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Y está hablando de gente que es ociosa en el cuerpo de Cristo. No está diciendo que no tenga un trabajo. Puede ser que no lo tenga, porque hay un pasaje aquí que el que no trabaje no coma, y lo cual es correcto. Pero está hablando de los que no están haciendo algo productivo, que no están haciendo, que solo están pasando el tiempo. Entonces, también debe ser eso. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos,
Ahora, los ociosos pues no están haciendo porque están ociosos, pero luego dice que alientes a los de poco ánimo. Y los de poco ánimo probablemente no sean ociosos, pero en su poco ánimo no están trabajando como debe. Ya me desanimé, ya me desalenté. Y que el otro día les decía en la oración que tenemos antes de abrir el culto dominical, que sí te puedes cansar, sí te puedes desalentar, pero la Biblia dice, no lo hagas hasta desmayar. O sea, aquel que pierde el conocimiento, aquel que dice, ya no quiero nada, es porque no vino al Señor. Es porque el desaliento se fue. Que no se estuvo llenando el Señor. Exactamente. Y porque no lo manifestó. O sea, estoy desalentado. Déjame alentarte. Déjame hacerte algunos comentarios que te ayuden a esforzarte, porque tu trabajo es muy valioso, ¿verdad? Aliéntalos. Y hay ocasiones en que los hermanos están desalentados, que uno se desalienta por la lucha espiritual, porque a veces no ves que produzca los resultados que esperas, o porque a lo mejor no hubo ese reconocimiento, ¿verdad? Pueden ser diferentes factores, pero dice, aliéntalos. Entonces, si te fijas, hay que reconocer a los que exhortan, presidan y amonestan. Tenerlos en gran estima. Pero luego dice, también les ruego que amonesten a los ociosos, que alientes a los de poco ánimo, ¿verdad? Que sostengas a los débiles, porque hay otro grupo que no solamente que están desalentados, sino que son débiles. No se han fortalecido en el Señor, no han aprendido a caminar con Dios, no son constantes para congregarse, no son constantes para servir, no son constantes para honrar a Dios. No tienen esa, porque son débiles. Ellos no entran en el cuadro de los desalentados, sino entran en un cuadro de los débiles. Un desalentado puede estar débil, pero por lo general cobra ánimo y vámonos. Pero dice la Escritura, los débiles pues son personas pues muy endebles espiritualmente, que es una fe que no logra sostenerse, no logra afirmarse en el Señor, y también hay esa responsabilidad. Los débiles vienen siendo como lo que comentaban el otro día con Julio y con Rob, los que están sobre los pedregales, que están muy por encimita. No necesariamente, porque de esos cuatro tipos de tierra, uno nada más se va a dar. Y ese que se va a dar tiene características de que preparó su tierra y su cristianismo. Pero los débiles pueden ser aquellos que no se han nutrido todavía bien en el Señor, que no se han afirmado en el Señor, que no han sido constantes. Yo no sé si estamos conscientes de cuánto daño hace la inconstancia. Cuánto daño a una vida cristiana, ¿verdad? Sí, o sea, no me congrego, no, ahora sí, no, ahora no. Y todo el tiempo es cualquier cosita. ¿Qué hora? No, es que fíjese que no. Pues, vino esta prueba. Pero la verdad es que no están viniendo constantemente a la fuente. Obviamente corren el riesgo de no permanecer. Sin embargo, Romanos 14 dice que Dios es poderoso para sostener el débil y al fuerte. Y en el caso de Romanos 14 explica que el débil era aquel que no quería comer carne. Que su doctrina, su entendimiento, vamos a llamar, no le daba para comer carne. Y entonces dice, sostén al débil. Tú piensas que no se debe comer carne, dice, no lo juzgues, al que sí. Pero le dice al que sí come, tú piensas que sí, pues ayúdalo, no le seas de estorbo, porque es muy débil, porque tiene una doctrina o un entendimiento muy cortito, ¿verdad? Y como lo tiene muy cortito, pues cualquier cosa lo mueve. Sí. En el caso de los que mencionas de los pedregales, estos se secan, estos no van a permanecer. Sin embargo, el Señor dice que Él puede hacer que los débiles lleguen. Fiel es Dios para sostener a débiles. Pero está dando una serie de indicaciones. Reconoce, pues sí, gloria a Dios. Reconocimiento para el hermano, para la hermana. Así, Vale. podemos estar
entre los primeros que mencionamos ahorita, Sí. que dice en los que trabajan, en los que presiden, en los que amonestan. Y una vez que estás ahí, puedes llegar a ser del segundo grupo. Sí, Por puedes ejemplo, llegar a los que se desalientan. Sí, desde luego. a mí ahorita me recuerda al rey David. Mm, Como el rey David, o sea, estaba pues firme, estaba trabajando, estaba presidiendo, estaba amonestando, pero llegó un punto en el que, pues, no sé, si andaría cansado, no sé, y tenía que salir a la guerra y se quedó ujú. se quedó en su casa. Y ahí fue donde, bueno, fue el pecado de David, ¿verdad? Ese. Sí, claro. Todo mundo puede tener un tropiezo, todo mundo puede caer, todo mundo. Dios nos guarde. Dice la Biblia que poderoso es Dios para sostenerlo. Vamos a leerlo rápidamente y vamos a leer dos pasajes. Vamos a leer Romanos 14. Romanos 14 y ahorita vamos a ir a Judas. ¿Sale? Ahí en Romanos 14. Versículo 4, por favor. Romanos 14, 4. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, Amén. o cae. O cae. Está en pie o cae. Es un siervo, pero tiene un señor. Para su propio señor está en pie o cae. O cae. Cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir. ¿Ah? Pero estará firme. Pero estará firme. O ¿Por sea, qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque poderoso es. Porque nuestra vida espiritual no depende de nosotros, pero depende del Señor. Entonces aquí dice, tú que juzgas, tú que al criado ajeno. ¿Por qué ajeno? Porque pues, no es mío, es del Señor. ¿Verdad? Caerá o estará firme, pero para su Dios cae o está firme. Sin embargo, caerá o estará de pie. Sin embargo, caiga o esté de pie, estará firme, porque su Dios es el que lo sostiene. Nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo primero que establecemos. Luego tenemos Judas. Judas, una promesa muy linda ahí antes de Apocalipsis. 1.24, eso es un solo capítulo. El 1.24 de Judas, ¿qué dice? Uno 24. ¿Dónde está Judas? A ver. Dice, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Otra vez, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Imagínate. Dios tiene el poder para que nosotros vivamos sin caída. Sin caer. Dice, caerá o estará de pie, pero estará firme. Dios es poderoso para guardar. Hay que acogernos a Él, hay que, es muy importante. A ver, dice nuestra hermana Miriam Muyo. Entonces, si no se acude, pero lo ve por redes sociales, no es válido. Una disculpa por preguntar. Es válido, hermana, pero es muy importante que se congregue con el cuerpo. Hoy en día es muy fácil, estar conectado, lo cual agradezco mucho, se agradece porque están escuchando, están edificando, pero la comunión con el cuerpo es importante. Voy a decir esto, es como tener un órgano fuera del cuerpo conectado, pero sin estar en la interacción del cuerpo. Es muy importante congregarse. Aunque yo sé que algunos están diciendo, hay abiertamente quien lo dice, no te congregues, solamente con que te conectes. No, hay que ver bien y hay que ser constante. Ahora, hay gente que es inconstante para congregarse, es decir, que sí se ha congregado, pero sí, no, esto, aquello, y siempre hay
hay un punto. Ahora, yo les voy a decir algo con mucho cuidado. La pregunta se me hace muy interesante, hermana Miriam. Usted puede determinar, por ejemplo, en Cielos tenemos 2 servicios generales, 2 cultos generales, el martes y el domingo. Y le voy a aclarar, hay gente que solo se congrega el domingo. Solo se congrega el domingo. Hay un grupo, obviamente, que se congregan cuantas veces les sea posible, martes, domingo, si es de varones, si es de mujeres, si es de... Pero hoy está ocurriendo un fenómeno que solo se congregan los martes. Hay gente que va los martes, pero no va el domingo. No es problema, mientras se congrega. Pero si alguien se congrega los martes, un ejemplo, no estaba hablando de los servicios que se dan en Cielos, pero si alguien se congrega los martes y se vuelve inconstante en congregarse los martes, ya tenemos un conflicto. O sea, no conmigo, o sea, ya le está afectando a la inconstancia. Sí. O lo mismo, si se congrega los domingos. Ahora, cuán extraños aquellos que se congregan, por lo general, a la mayor cantidad de cultos y de repente dejan de congregarse. Ahí hay un problema mayor. Sí, ahí algo pasó. Entonces, por ejemplo, si usted dice, ¿sabe qué, pastor? Yo, por alguna razón, alguien dice, diera trabajo, ok, no puedo el domingo. Bueno, yo le invito a que se congregue los martes. Pero que no se vuelva un hábito el no congregarse. Le explico por qué. Porque la comunión con el cuerpo, con otros hermanos, con otras hermanas, en la asamblea, fuera de la asamblea, es muy importante para la edificación. Se da uno cuenta que no solamente aprende o recibe palabra a través del predicador o del pastor, sino que la comunión con el hermano, que alguien llegue y te saluda, que te muestra ese amor, ahorita que decíamos, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, que los presiden y que los amonestan. ¿Cómo se daría esto si no me congrego? Entonces, sí es una parte muy importante, insisto, de un tiempo para acá, que hay redes sociales, hay gente que dice, no necesitas congregarte, conéctate. Yo no le diría eso. Yo le diría, qué bueno que se conecta, busque congregarse. Sí, y no necesariamente puede ser pues, todos los servicios que da la iglesia. No, sabes que yo me congrego una vez a la semana. Yo sí, oiga, vivo alejado de la ciudad o no sé qué pudiera ser. No tengo vehículo. Trabajo, sí. Qué sé yo. Bueno, entonces busque hacerlo cada 15 días, pero establezcalo. Sabes que yo me voy a congregar. Porque hay varias cosas que ocurren en ese congregarse. Sí, no es solamente una. De hecho, es una experiencia muy gloriosa en la alabanza en conjunto. Perdón, nada más termino ese comentario. Cuando se conectan, por lo general, nosotros no transmitimos el tiempo de la alabanza y la oración. Y eso es sumamente importante. Alguien dirá, oye, pues lo tengo en mis devocionales. Gloria a Dios, que si así lo tiene. Pero cuando lo hace con el cuerpo, ibas a decir algo, mi hermano. De eso iba a comentar. Es para mí los martes, los domingos y los martes, cualquier día que estemos congregados en la iglesia, lo que es la alabanza y todo eso es muy glorioso ahí con el Señor. Pero lo que es los martes, la presencia del Señor tiene mucho tiempo sintiéndose los martes en Cielos. La presencia del Señor, obviamente el domingo también. Pero es una dinámica muy diferente. Es una dinámica diferente porque se presta a que sea muy íntima, se presta a que sea muy informal. Acá, lo digo con mucho cuidado, el domingo viene mucha gente es nueva. Los visitantes por lo general llegan los domingos. Los que van por primera vez por lo general llegan los domingos. Los que vienen de otra congregación por lo general nos visitan los domingos. Entonces, pues se sienten un poquito cohibidos, pero los martes, por ejemplo, es un ejemplo, los martes ocurre algo tan lindo, que la gente se da al Señor, que incluso, bueno, hay varias cosas que se están dando los martes. Una de ellas, celebramos a los cumpleaños los martes. El último martes de cada mes, tenemos a bien convivir un ratito ahí. Hay varias razones, pero gloria a Dios que se da. Y obviamente, pues nosotros procurarlo, obviamente nosotros entender. Dice, amén, ya entendí, gracias, ya entendí, dice, me da gusto. Pero sí es muy importante que al menos uno
se proponga en su corazón, el tema no es congregarse o no, pero voy a leer un pasaje en las Escrituras, voy a leer un pasaje en Hebreos que nos ayuda a entender la importancia del congregarse, la importancia de estar pues es sumamente importante, ¿verdad? Que nosotros lo veamos. Debe ser en el capítulo 13, donde dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Donde dice bíblicamente no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mientras aquí atiendo rápidamente un mensaje, una llamadita. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Tengo el 13, estoy buscando. Ajá. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos. Es decir, congregarse es una costumbre, pero es una buena costumbre. Pero también dejar de congregarnos es una mala costumbre, ¿verdad? Que la Biblia no quiere que adoptes. Es el 10:25. 10:25. Ajá. Solo que estaba aquí, llega una llamada, un mensaje, bueno. ¿Qué dice el 25, por favor? Léelo, mi hermano. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque el dejar de congregarse se vuelve una costumbre. Sí, como algunos ¿Cuál es mi tienen por costumbre? No congregarme. Lo extraordinario es que me congregue. Pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Y dice, ¿y cuánto más cuando aquel día se acerca? Es decir, estamos muy próximos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. ¿Cuánto más cuando ves, verdad, que aquel día se acerca? Pero bueno, regresando a 1 Tesalonicenses 5, regresando ahí, veamos, la palabra de Dios sigue hablando a nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, que dice, ¿dónde estábamos, mi hermano? En el 5, bueno, ya estábamos en... también os rogamos, hermanos, que amonestes a los ociosos, Amén. que alientes a los de poco ánimo, Sí. que sostengas a los débiles, Sí. que seas pacientes para con todos. Pacientes, híjole, sí. Hacíamos en estos días, no me acuerdo con quién lo estábamos señalando, creo que con Robbie, con Julio, que dice que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Ese es otro tema. El congregarte, el asistir, el estar en comunidad, te ayuda a crecer en paciencia. Porque los hermanos te ejercitan. ¿A quién no le ha ejercitado un hermano, una hermana en el Señor? Y nosotros también somos instrumentos para ejercitar la paciencia de otros, ¿verdad? Pues esa es la realidad. Dice que así como el hierro se abusa con el hierro, así el hermano abusa el rostro de su hermano. Porque es importante esa convivencia que se da en la iglesia, es muy importante esa convivencia, porque no solamente nos edificamos mutuamente, nos alentamos, nos exhortamos, pero también nos mortificamos, ¿verdad? Pues sí, nos ejercitamos en la paciencia. Sí. Ay, qué difícil es tratar con esa persona. Ay, qué hermano, qué hermanita, qué bendición, ¿verdad? Pero te ejercita para la paciencia. Que ese es otro tema importante. Algunos pudieran decir, no, algunos dirían, no, pues es que ya mejor no, porque no quiero tener problemas. No, esa es parte del congregarse, es una parte fundamental. Es decir, la iglesia no solamente nos ayuda en todo lo bueno que hace, que puede exhortar, que puede edificar, que orar por mí, que
que me preguntaron en un buen sentido, sino también que me ejercita en esa paciencia, ¿verdad? Y ayuda a que se forme el carácter, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa comunión, esa interacción. Por lo general en las congregaciones, la gente suele convivir con personas afines. No, mira, es que él y yo somos del mismo trabajo, él y yo pensamos lo mismo de este punto, él y yo, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que habitar juntos en armonía, dice la Biblia. Y cómo buscar la armonía cuando hay disfonía, ¿verdad? Cuando no sonamos igual. Entonces, el ejemplo siempre en el tema del sinfoneo, de la armonía, de la sinfonía, es imagínate poner a un violín y al lado poner una trompeta y que los dos se escuchen. Pues el violín bien suave, ¿verdad? Y la trompeta todo lo que da. Por eso en un mariachi tienen que tener, si no está bien organizado, si no más son 3, ya. pero un mariachi bien organizado pues debe tener 2, 3 violines contra una trompeta, ¿verdad? O tiene que buscar cómo equilibrar para cuando suenen tocando todos, pero también tienen que aprender a guardar silencio. Oye, aquí va el violín, pues trompeta, por favor. Y son problemas que se tienen, por ejemplo, en la alabanza, que todo el mundo quiere cantar, que todo el mundo quiere que se escuche. Y no es así, tiene que haber esa armonía, esa sinfonía, uno esto y otro esto. Entonces, eso también se ejercita uno en la paciencia. Lo más sencillo pues es decir, no, pues yo no, mejor yo ya me alejo para no causar no sé qué, pero no, tengo que ser ejercitado en la paciencia, ¿verdad? Entonces, siguiendo aquí, que sean pacientes para con todos. Insisto, habrá algunos que requieren más de que, ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Dijo alguien, te lo llevas o te lo mando, pero pues no es así. No es así como opera. Tenemos que aprender. Y la Biblia enseña que hay gente, tenemos que amar, pero también enseña la palabra tolerar. Porque a veces antes de amar está si no lo tolero, no, tienes que aprender a tolerar. Tienes que aprender y luego amar, porque el mandamiento no queda en tolerar. Pero va en amar, ¿verdad? Amén. Como Cristo nos amó, como Cristo amó la iglesia. En la antigüedad decía como a tu prójimo como a ti mismo, pero no es pan comido, no es algo sencillo. No, a lo mejor con algunos que sí, te la llevas bien, pero no con todos. Ahora, esto es natural, porque no todos tenemos la misma función en la iglesia, porque no todos tenemos la misma actividad o sentir o entendimiento, pero también porque venimos de un trasfondo, de una idiosincrasia a veces muy diferente. Oye, mira, esta persona no esto, oye, mira, ¿cómo no se le ocurre? Pues es que no tiene esa formación, no tiene esa forma de pensar, no fue criado como tú. Aparte que pues viene uno a Cristo y en Cristo tiene que a aceptar lo que el Señor dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Luis Alberto Valenciana: buen día, pastor, hermano Ricardo. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Santiago 1:3. Es importante la constancia, dice, para poder servir al Señor. Pues sí, la paciencia, ¿verdad? Lo ponemos como una colaboración. Gracias, Luis. Cuando leo Luis Alberto, digo, pues yo, el Luis. No voy mucho con el Alberto. No sé si ¿tú le dices Alberto, Luis? No, es Luis. Luis, ¿verdad? Pero bueno, es Luis Alberto. Le pudiéramos decir Beto y no. Sí, ¿verdad? Para ejercitarlo en la paciencia. Sí, gracias, Luis. Muy, 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 muy importante tener esa constancia, esa paciencia. Y siguiendo con la lectura, porque esto es lo que nuestro hermano nos sugiere, dice,
va más adelante. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Y fíjate dónde ocurre. Entre los hermanos. Sí. Por eso ejercitados en la paciencia. Porque, oye, esta persona, hombre, padre, me llevó entre los pies. O esta persona dijo una cosa y era otra. Entonces, pues no pagues mal por mal. O sea, está dando una salutación, una despedida a los tesalonicenses, pero poniendo en orden ciertas cosas. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. Siempre buscar lo bueno, siempre tener esa benignidad. Y para con todos. Ahora, qué hermoso es esa palabra que leímos. Fíjate, esto es muy interesante en el servicio y en la convivencia en el Señor. Muy importante. No sé si es Romanos 12:8. Por ejemplo, Romanos 12:8 lo leemos. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside. A ver, otra vez volvemos a leer desde el principio. ¿El que qué? El que exhorta en la exhortación. Okay. Aquel que exhorta, dedíquese a la exhortación, ¿verdad? ¿Qué más? El que reparte con liberalidad. ¿Alguien va a repartir? Hágalo libremente, no sea poquitero, ¿verdad? No ande midiendo. ¿Va a repartir? Han dicho que el que parte, reparte. ¿Le va bien? Bueno, pues eso es lo que está enseñando la Biblia. Repartes, pues hazlo con liberalidad. Sí. ¿Qué más? El que preside con solicitud. Sí. Y el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. ¿A quién se le tiene misericordia? A alguien que la regó. A alguien que no hizo las cosas como debió ser. Pero ¿vas a tener misericordia? Pues hazlo con alegría. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque ahorita que leíamos aquí, estén siempre gozosos. El ministerio es difícil, el ministerio tiene pruebas, tiene luchas. Sin embargo, aunque tiene luchas y tiene pruebas, no nos hace infelices. Paz, ver los servicios por plataformas digitales, sí, claro, es válido. Sí, claro que es válido. Lo que estamos diciendo es que no adoptar la costumbre de dejar de congregarte. Es que el ver los servicios por plataforma nunca va a ser lo mismo que estar ahí. Te pierdes de muchas cosas porque al menos nosotros no transmitimos lo que decíamos, la alabanza, las oraciones, las ministraciones, el tiempo dedicado, el tiempo que uno le dedica al Señor no lo transmitimos. Y eso a veces si no es lo más importante, bueno, tienen que llevar tanto lo que nosotros le damos al Señor como lo que Él nos da. Sí. Pero lo que nosotros transmitimos, al menos en cielos, es más que nada la palabra. Sí. Que sí es muy importante, y gloria a Dios cuando y que lo voy a decir con mucho cuidado, que muchas congregaciones no lo hacen. En muchos lugares, lo voy a decir con cuidado, no estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer. Pero lo que hacen es, ponen en venta las predicaciones. Presentan uno que otro avance, uno que otro reel, pero no te transmiten la palabra. Ahora, nosotros no tenemos problema con eso mientras el Señor lo permita. Pero, volviendo al punto, ¿verdad? Porque sé que causa. ¿Puedo verlo? Claro que lo puedes ver por plataforma. Oye, pues estoy en el hospital. Por ejemplo, la Biblia dice que el que está enfermo puede orar acostado. Oye, es que de rodillas, pues está enfermo. Está en el hospital. Tuvo un accidente, está convaleciente. O sea. Pero, por ejemplo, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Amén. Es habitar. Para que se dé esa habitación, pues hay que estar en un mismo lugar.
Y luego, ¿cómo nos damos cuenta que sí es importante eso? Porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces, no es que no esté bien verlo a través de las plataformas. ¿Cómo? Pues no estaríamos transmitiendo, ¿verdad? Dice Alex, el martes es un día muy especial, un tiempo de alabanza, oración y enseñanza muy especial. Sí, la verdad es que sí ha sido. Las alabanzas siente el Espíritu Santo, te sientes diferente. Por plataforma no es lo mismo, al menos en las alabanzas. Bien. Bueno, y hay que ver también otra cosa. Cuando uno se conecta, me acuerdo cuando estábamos en pandemia, aquí está Jaime conectado, él decía que cuando estábamos en pandemia, dice, yo me conectaba con mi familia, nos sentábamos, orábamos y estábamos solo en eso. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando alguien dice, oye, okay, lo vamos a ver, pero ese lo vamos a ver de que estoy conectado y ando para acá, y ando, ay, déjame limpio aquí de una vez, recojo esto. No estás. Sí. ¿Verdad? Igual le pasó a Marta. Marta estaba adentro y no estaba. Marta turbada y afanada con muchas cosas. ¿Verdad? Bueno, lo que quería leer de siempre gozosos, fíjate lo que leímos ahorita en Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Quién es poderoso para guardarnos? Pues Dios. Amén. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Pero cómo nos vamos a presentar? ¿Tristes? Dice, con gran alegría. Entonces, el pueblo de Dios debe tener esa característica, ¿verdad? Si estoy desalentado, pues tengo que ser alentado porque debo de andar gozoso, porque debo de servir con alegría. Voy a hacer misericordia, hazlo con alegría. O sea, Pues sí. si no, ¿verdad? Estén siempre gozosos. Y yo no sé si captamos que la palabra siempre implica siempre. Siempre gozosos. ¿Verdad? Pero luego lo une con el ora Sin cesar. sin cesar, ora sin cortes. Estén siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces, pues la palabra nos lo está enseñando, nos está mostrando, pero son cosas que se nos demandan. Siempre, siempre gozoso, siempre gozoso. Ora sin cortes, sin cesar. Mis oraciones no tengan interrupciones. Que mi vida devocional sea una vida constante al Señor siempre. ¿Verdad? Den gracias en todo. En todo. En todo lo que estés viendo, da gracias. Sea agradecido al Señor. Porque esta es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo. Yo ahorita venía dándole gracias al Señor por una o dos cosas. No recuerdo. Pero que a veces me acostumbro a ellos, ¿no? A veces, Señor, te doy gracias porque puedo manejar. Te doy gracias porque me permites, no sé, me estoy tomando un té. Algo le mencioné al Señor que tenía rato de no decirle. Te doy gracias por el privilegio que me das. Amén. Y no es necesariamente que o esté estrenando, o que no. Doy gracias. Y de tiempo en tiempo el Señor trae cosas a mi vida en las que debo dar gracias y los doy. Si desayuno, como algo, no sé. No solamente dar las gracias y bendecir los alimentos, sino, Señor, gracias. Gracias, Señor. Qué privilegio. Pero es la Escritura la que nos está hablando. Amén. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y luego viene algo que algunos pensarían que no se puede dar. Apagar el espíritu. No apagues al espíritu. Y si te fijas, la alusión es al Espíritu Santo. Por otro lado dice aviva. Pero aquí no apagues. Para eso hay que estar siempre gozoso. Para eso hay que orar sin cesar. Orar sin cesar. Dar gracias. Y dar gracias en todo. Si eso no se hace, el espíritu es apagado. En nosotros es apagado. Y luego dice, no menosprecies las profecías. Podemos tener ese yo no creo, ten cuidado. No, es que a mí no me hablan de los tiempos proféticos finales, porque no lo menosprecies. Pero porque no lo menosprecio, lo voy a examinar.
Una forma de no menospreciar las profecías, si usted recibe una profecía, una palabra, es examinándola. Cuando a mí me platican un sueño, una visión, algo revelador, yo no lo menosprecio. No. Así sea para bien o para mal, ¿sabes qué? Hay que orar. Primero que digo siempre, ¿sabes qué? Hay que orar. Sea bueno, cuánto más si es mal. Oye, no, vamos a orar. Pero las examino. Y hay gente que no le gusta que uno examine las profecías. No, entonces ¿para qué te decía? No, tú tienes que hacer, tú tienes que comentarlo, pero eso no significa que así sea. ¿Verdad? ¿Me estás hablando inspiradamente? Déjame examinarlo. ¿Es que ya es por un hecho? No, no es un hecho. No es un hecho. Porque Dios revela lo que va a hacer antes que suceda, pero ¿qué pasó con Abraham? Intercedió. Y aunque la intercesión fue intensa, no había la cantidad a la que Abraham llegó a defender, y sin embargo Dios sacó a Lot de su familia. O sea, la intercesión tiene peso. Sí. Entonces dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Otra vez, a veces quisiera alguien que todo lo que me dicen, agarrarlo todo. No, lo bueno. Amén. Lo tengo que examinar. Sí. Oye, escuché una palabra y ok, lo voy a examinar. Hay cosas que digo, no es que esto no lo quiero. No. Examínalo. ¿Te hace bien? ¿Te exhorta? ¿Te edifica? Agárralo, aunque no te gustó. Pero hay cosas que a veces sí me gustan y las agarro. Digo, no, examínalo. Entonces, ¿y qué se hace? Se retiene lo bueno, no lo que me gusta. Son cosas diferentes. Sí. No, yo de la palabra voy a agarrar nomás lo que me gusta. No. Agarra lo bueno, aunque no te guste. Amén. ¿Te está corrigiendo en algo? Agarra lo bueno. Pero no me gusta. No. Pues no, pero es bueno. ¿Verdad? Examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto es algo que el cristiano tiene que sí o sí, porque escucha o habla o bromea o juega, profana. Dice la Escritura, abstente de toda especie de mal. Yo no sé cómo recalcar a mis hermanos, a mis hermanas, porque hay cosas que son bien sutiles. El hablar entre hermanos, divulgar algo que no me consta, un chisme, el pensar que algo que soñé o vi es la neta del planeta y ahora hay que publicarlo. O sea, nosotros debemos de tener cuidado. Satanás es muy astuto. Sí. Sumamente astuto. Ayer que platicaba con el hermano Juan saliendo aquí, hermano, pues si fue y se le presentó a Jesús nuestro Señor para tentarlo, pues ¿qué se va a andar deteniendo con nosotros? Esa es la realidad. Sí. Entonces, yo debo de abstenerme de toda especie de mal. Y una de las cosas en las que el diablo es más sutil es en el hablar. Los cristianos no nos damos cuenta en qué momento nos estamos involucrando en un rumor, o en un chisme, o en una crítica que no es constructiva. ¿Por qué no es constructiva? Porque no se la estoy haciendo al que es. Es como si yo te hablo de ti, con Julio, pues ¿qué te va a construir a ti? Pues sí. No estoy ahí. Pues si estás ahí, oye, no, mira Ricardo, y, no, pues sí, mira. Pues eso no es constructivo. Por más que yo y Julio digamos, no, hombre, es que le falta y no entiende. Por eso, pues si no está él, o no se lo decimos a él, ¿qué caso tiene? Entonces la iglesia no tiene entendimiento en muchas ocasiones de cómo abstenerse del mal. Recuerda que hubo unos profetas, tenemos que concluir ya, pero hubo unos profetas que se comieron unas como calabaceras silvestres. Dice, sin saber lo que era. Muchas cosas son por falta de discernimiento. Sin saber. Sin saber, ¿verdad? Y aquí es abstenencia, o sea, es de uno mismo. No es de que lo pruebes. No, sí. Retén lo bueno y de esto, abstinencia. Esto no comes. Sí. ¿Y qué va a ocurrir ya para concluir? Porque ya nos tenemos que ir. Examinado todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal y Dios va a hacer su parte. Amén. Para esto, siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no menospreciar las profecías, examinado todo, retener lo bueno, abstente y, por lo general nosotros nada más leemos 5:23.
y el mismo Dios de paz. No, esa es la consecuencia de lo que yo hice. Cuando yo haga esto, Él hará aquello. Y el Dios de paz los santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él lo hará, pero yo tengo que hacer esa parte que me toca, consciente como lo cristiano que soy. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Dice nuestra hermana Claudia, y cierto, lo pone como una colaboración. El que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal. Pues sí. Dios nos ayude, mis hermanos amados. Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, mañana por aquí estaremos. Nuevas son cada mañana. Y bueno, a darle gracias al Señor por lo bueno que es. Hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.